Buenas noches, yo sé que les es extraño ver mi cara aquí en HDP. Este es un espacio de Gloria Álvarez, pero hoy están debatiendo ella y Martín Rodríguez de Nómada en un debate que ya se esperaba por redes sociales. Hay muchos guatemaltecos pendientes con el hashtag Guatemala Decide. Ustedes pueden también participar, responder y enviar sus comentarios a las redes sociales de la barra de opinión Guatemala Decide 2015 aquí en Azteca Guate. Vamos a presentar entonces a nuestro invitado Martín Rodríguez de Nómada. Bienvenido, buenas noches y gracias por estar hoy con nosotros. Y por supuesto Gloria Álvarez. Así van a funcionar las cosas. Vamos a tener tiempo medido para los argumentos y para las preguntas que se van a hacer en esta noche. Tenemos 2 minutos por cada uno para que ustedes respondan a las preguntas, que van a tener 1 minuto también para ustedes establecer algunos cuestionantes o algo que le quieran decir el uno al otro en torno al tema. Entonces estamos con 1 minuto para exigir y 2 minutos para responder. Rompamos el hielo. ¿Cómo están hoy, esta noche? Muy bien, muy bien. Gracias a Gloria por el debate, gracias Joaquín por ser moderador y estamos muy contentos de poder debatir. Creo que es una pena para los candidatos presidenciales que una parte de nuestra generación estén pendiente de un debate a 65 días de las elecciones en los que no hay políticos, sino que somos 2 ciudadanos, periodistas y deberían estar habiendo debates ahorita entre los candidatos. Y no ha habido todavía debates. Gloria, palabras para iniciar. No, primero pues gracias a ambos, a ti Joaquín por estar de moderador y a ti pues por haber aceptado la invitación, Martín. La verdad que escasean los debates en Guatemala de argumentos y de ideas, y si bien esto puede servir para que los hijos de la política se inspiren en ver cómo es un debate y puedan exigir debates de altura ante los políticos, yo estoy convencida que el día que los votantes exijan mejor calidad vamos a tener mejores políticos. Bueno, gracias a los dos. Vamos a arrancar entonces, señores, un tema, el caso La Línea, un secreto a voces. Hace mucho tiempo ya se decía, bueno, el botín más grande está en las aduanas del país para los que quieren incurrir en la corrupción. Martín, ¿más seguridad, más control de las aduanas o disminución totalmente de estas medidas? 2 minutos, comenzando ahora. Bueno, a mí me parece que hay que traer a colación un par de temas. El 31% de los impuestos del Estado se recaudan a través de las aduanas. O sea, a pesar de que nuestro Estado recauda muy poco, 1/3 de ello viene de las aduanas. Entonces, que haya corrupción en las aduanas porque tenemos un sistema enorme, perverso de corrupción e impunidad, no deslegitima ni que se cobren impuestos, ni tampoco que vayamos a darle cara vuelta total a todo el tema fiscal. A mí me parece que como lo importante es recaudar impuestos para poder financiar bienes públicos que no se pueden financiar de otra manera, lo que deberíamos hacer es o bien denunciar los tratados de libre comercio, que son los que crean esta distorsión o esta potestad que le damos a los vistas de decidir si la carne viene de Estados Unidos, que cobre tantos impuestos, y si viene de otro lado, que cobre menos. O denunciamos esos tratados o simplemente quitamos los impuestos en las aduanas y ponemos impuestos en el país. Por ejemplo, podemos replicar lo que se hizo con los carros, que el arancel en las aduanas es 0 y se creó el impuesto de primera matrícula, en donde se le cobra a los carros nuevos un impuesto adicional. El objetivo aquí es poder recaudar impuestos para financiar bienes públicos, y si esto nos da una oportunidad para repensar el modelo que tenemos en las aduanas, una maravilla. Ok, estamos en tiempo. ¿Cuál es tu postura, Gloria? 2 minutos a partir de este momento en torno a disminución en seguridad en aduanas, control o ya no se necesita. Evidentemente en Guatemala no se recaudan suficientes impuestos, pero más que eso creo que el problema es que lo que se recauda se lo roban, paguen muchos o paguen pocos, y el 31% de los impuestos que se recaudan en las aduanas, si de ese 31 lo hagamos como 100%, el 40% no se están recaudando porque se iban al caso de La Línea. Para mí la única forma de evitar que casos de corrupción como La Línea sucedan es disminuir y, si es posible, anular por completo la causa primaria que los provoca, que son los aranceles a los productos que ingresan a Guatemala por Puerto Quetzal o por Santo Tomás de Castilla en Izabal.
El 100% de los casos de corrupción de la línea no hubieran ocurrido si primero no existieran aranceles en nuestras aduanas, con los cuales pues obviamente se juega piñata, porque los aranceles benefician a los directores de la SAT, como Álvaro Omar Franco, a Carlos Muñoz, a Sebastián Herrera, al secretario privado de la ex vicepresidente Juan Carlos Monzón, a policías de la PNC, a oficiales de aduana. Recordemos que en el caso de la línea se pactaba la defraudación desde una boutique, la boutique Emilio, el responsable de la aduana entonces autorizaba el paso del contenedor, se gira la orden para que el técnico deje pasar el contenedor y finalmente el funcionario de la SAT era el que hacía una tabla paralela de impuestos. Entonces jugamos en Guatemala que supuestamente tenemos aranceles y realmente no los tenemos, y los únicos que se están enriqueciendo son las personas que en su vida han tenido los pantalones de vivir del fruto de su propio trabajo y que en cambio se han enriquecido robándose los impuestos que se le ponen a productos de otros países. Y más de 1000 empresarios con una llamada telefónica a una visita a esta boutique pactaban el soborno de impuestos a productos como ropa, zapatos, valijas, hasta de vehículos y repuestos de carros. El 30% se va a ir a estas estructuras criminales. Entonces yo creo que los aranceles realmente solo están beneficiando a que el consumidor en Guatemala pague más caro un producto y lo maquillan diciendo sí, estamos protegiendo al pobre. Realmente solo sirven para enriquecer a gente que no produce. Bueno, vemos el desfile de empresarios hoy capturados en torno al caso La Línea. Martín, ante los argumentos de Gloria, un minuto para responder y para pues volver a repreguntar, digamos, esta temática. Sí, a mí me parece que si no cobráramos impuestos, ese porcentaje que no se estaban robando y que sí llegaba al fisco, o sea, si no cobramos los impuestos tampoco no habría dinero para pagar los salarios de los fiscales y los jueces que meten a la cárcel a estos empresarios y a estos políticos y a estos defraudadores. Entonces también tenemos que ponernos a pensar que si de una vez rompemos con todo, no vamos a poder tener la posibilidad de reformarlo y de meter a la cárcel a la gente, porque necesitamos dinero para fiscales, necesitamos dinero para jueces, necesitamos dinero para cárceles, para un montón de cosas, y de ahí viene también todo ese recurso. El problema, me parece a mí, es la discrecionalidad que hay en aduanas por todos los tratados de libre comercio, en donde nos dicen si viene de un país cobra tanto impuesto, y entonces el Vista o cualquiera en aduanas puede decir, a este le voy a cobrar menos y a este más. Entonces, o denunciamos los tratados y le cobramos los mismos aranceles a todo el mundo, o quitamos los aranceles y les ponemos más impuestos para que igual sigan pagando, porque tenemos que pagar los salarios de esos fiscales y esos jueces que todo el mundo admiramos en este país en este momento, porque son los que meten a la cárcel a la gente. Gloria, 2 minutos para responder ante los argumentos del señor Rodríguez. Absolutamente de acuerdo en que necesitamos impuestos, pero para la prioridad del Estado. Y el prioridad de este Estado, creo yo, donde hay 19 muertes violentas diarias, un robo cada 4 minutos, es seguridad y justicia. Si tenemos policías que ganan 3,000 quetzales al mes, entonces cualquiera los va a venir a sobornar. Pero pongámonos en contexto, de un presupuesto general de la Nación de 70,000 millones de quetzales, de los que solo se recaudan 49,000, 1,000 se van a seguridad y justicia. O sea, por cada millón que le ingresa al Estado de Guatemala, solamente 1% se va a la que debería ser nuestra prioridad, que es tener buenos salarios para fiscales, jueces, policías. Entonces yo no creo que por mantener los aranceles entonces vamos a tener un Estado eficiente. Yo creo que antes que eso hay que agarrar el presupuesto general de la Nación y ver si realmente estamos priorizando en lo que este país necesita, porque es inaudito que en un país donde hay tantos crímenes, donde hay tanta impunidad, solamente 1,000 de 70,000 millones de quetzales de un presupuesto se vayan al rubro de seguridad y justicia. Dicho esto, hay que ver también los millones que se han perdido, porque el alto rango de la línea cobraba hasta 40 millones de quetzales, la gente como Juan Carlos Monzón. El mediano rango se llevaba entre 15 y 20 millones y el menor rango entre 30,000. Entonces, lo que tú estás diciendo es como, no, pero es que aunque se roben el dinero, es bueno porque lo que queda por lo menos sirve. ¿Pero sirve para qué? ¿A dónde se está yendo eso? Si a mí me garantizaran que se va el sueldo del policía o que se va el sueldo del juez o a una mejora en la cárcel del Pavoncito, te diría está bien, pero volvemos a ver que dentro de esa misma redistribución volvemos a tener los problemas. Entonces yo creo que los guatemaltecos no se satisfacen con decir voy a pagar impuestos sabiendo que de cada quetzal que doy 60 centavos se pierden y 40 centavos tal vez, solo tal vez, pueden llegar a una necesidad que yo tengo. A mí me parece que eso de 60 centavos se pierden y 40 no es mentira, o sea, está sacado en la manga porque no existe ese dato, y me parece que si no, o sea, todo el tema de seguridad y justicia
es una prioridad en el Estado, pero solo invirtiendo en seguridad y justicia no vamos a arreglar el problema de seguridad. Durante el siglo XX nos dedicamos a invertir solo en seguridad y defensa, igual heredamos un país hiperinseguro. Entonces, si queremos un país que sea mucho más seguro, deberíamos invertir en justicia social, como salud de calidad, educación de calidad, y sobre todo un país en el que los policías que ganan 3.500 o 4.000 quetzales no sean unos ricos a comparación del 80% de la población que gana menos que eso. Entonces, por eso es que la gente se mete a policía, porque afuera, en el Estado, en el mercado, ganan menos que eso. Entonces, hasta que no arreglemos un montón de problemas que tenemos en este país de desigualdad, no va a acabar el problema de la violencia. Entonces, si solo invertimos en el Estado policía, vamos a seguir teniendo problemas. Bueno, señores, Gloria, ¿algún argumento antes de terminar este tiempo? No, solo que yo creo que lo que preocupa en Guatemala más que la desigualdad es la pobreza. Creo que somos desiguales desde el momento en que nacemos, y para mí la peor injusticia social es que los consumidores guatemaltecos más pobres y más necesitados de dinero tengan que pagar un producto más caro por un arancel que le ponen en una aduana, donde encima el funcionario público se enriquece con el disque argumento de estoy protegiendo a los pobres. O sea, la justicia social más grande que podemos hacer por la gente más necesitada de este país es que su poder adquisitivo de cada quetzal pueda comprar cada vez más productos. Vos te vas de aquí a camino a Quiché y ves a los niños en la carretera vendiendo gasolina contrabandeada de México, porque entonces el que quiere comerciar un producto se vuelve un criminal, y resulta que los mismos niños se traen los baldes de gasolina desde México porque allá es más barato. Entonces, lo mejor que podemos hacer y la justicia social más grande es que en este país se acaben los aranceles y que las personas más necesitadas puedan adquirir más productos por la menor cantidad de dinero y así tener poder adquisitivo para ahorrar. Yo creo que si empezamos por ahí vamos a tener mejores fuentes de empleo y más opciones. Comentario de Martín para cerrar este tema en torno al sistema aduanero del país. Regresando un poco a mi punto inicial, yo creo que lo importante es recaudar impuestos. Si tenemos que quitar los aranceles y trasladar ese cobro de impuestos a una forma más equitativa y más eficiente, como un impuesto directo a un producto, regresando al ejemplo de los carros, yo creo que no hay ningún problema con eso. Qué bueno que empezaste a hablar, Gloria, sobre la desigualdad y la pobreza, porque ese es el segundo tema del debate, y yo disiento. Yo creo que el principal problema de nuestro país es la desigualdad, y me encantaría debatir sobre eso. Iniciamos con el debate entonces sobre la desigualdad y el racismo, los temas que no se han mencionado en año electoral, que no se han debatido por parte de los actores de la política, y bueno, un poco aplacados por la coyuntura actual y los casos de corrupción que se han desatado en el gobierno. Gloria, tu postura en torno a la desigualdad y el racismo en Guatemala. 2 minutos. Bueno, para empezar, son dos temas muy diferentes. Si hablamos de desigualdad, hay dos tipos de desigualdades. La desigualdad que te genera la naturaleza desde el día que nacemos, en una cuna diferente, de papás diferentes, en países diferentes, continentes diferentes, vamos a tener creencias distintas. O sea, la naturaleza nos hace desiguales desde la genética, las costumbres, las habilidades. Y como somos desiguales en todas esas cosas, en donde sí tenemos que ser iguales es en la igualdad ante la ley. Y la ley ante todo debería de ser igual en proteger a todos los guatemaltecos, primero por su vida. En este país no hay igualdad ante la ley porque lo primero que se viola es la vida. Aquí un objeto material vale más que la vida de alguien, y si te asesinan, los chances de impunidad llegan hasta el 70%. Segundo, tu propiedad privada. Las personas más necesitadas de dinero y de un trabajo y de una vida digna en este país se suben a una camioneta y son robados, violados, extorsionados. La misma gente que trabaja no puede trabajar en paz porque llega un marero a cobrar un impuesto de guerra. Entonces tu propiedad tampoco. Y tercero, la libertad de expresión. Aquí los periodistas se mueren a veces por decir las cosas. La libertad de pensamiento también a veces es castigada socialmente. Entonces somos desiguales por naturaleza, y el problema no debería ser la desigualdad, porque venimos de un mundo donde la mayoría de gente era pobre. O sea, hace 3.000 años éramos más pobres de lo que somos hoy, hace 300 años éramos más pobres de los que somos hoy. De hecho, hace tan solo 60 años la población mundial no llegaba ni a 3.000 millones de personas, y 2.000 vivían en extrema pobreza. Es decir, más de la mitad de la población mundial vivía en extrema pobreza. Hoy somos 7.000 millones de habitantes, donde 6.000 ya no viven con menos de $1 al día. Entonces tenemos a 6 personas que viven por arriba de la línea de pobreza, que es lo que debería preocupar más que la desigualdad,
y 1.000 personas viviendo bajo la línea de pobreza. Nunca antes en la historia había sucedido eso. Martín, 2 minutos en el argumento en torno a desigualdad y racismo. Sí, yo disiento del argumento de Gloria porque me parece que la igualdad más importante en una sociedad es igualdad en derechos y en obligaciones, y que no deberíamos confundir la desigualdad genética o de papás o de naturaleza con el valor de la diversidad. Yo defiendo también el valor de la diversidad, es una maravilla que seamos parte de una nación que es diversa. A mí me parece que el problema con la desigualdad es que impide el desarrollo y que impide el crecimiento y que impide la prosperidad, y no son palabras de radicalismos de marxistas, sino son palabras del secretario de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo de los Países Industrializados. El problema que tenemos en Guatemala es que el nivel de desigualdad es demasiado grande. Primero, ¿de dónde venimos? Tú decías que venimos de un mundo mucho más pobre, mucho más difícil, y es cierto, pero en Guatemala vamos a los últimos 150 años, cómo se originó la prosperidad y la riqueza. En buena medida se originó por la reforma liberal que creó a este país como un país de una finca cafetalera, y eso provocó muy poquitos multimillonarios y un montón de pobres. Después fuimos evolucionando, la sociedad se urbanizó, se industrializó en parte, y esto igual no hemos hecho lo que ha hecho países industrializados en Europa, Estados Unidos y el resto de América Latina, de redistribuir las oportunidades en el país, redistribuyéndolas vía impuestos, vía mejores salarios o de otras maneras. Y entonces tenemos una realidad en la que hay 200, según un banco suizo, USB, hay 260 personas que tienen un capital de 30.000 millones de dólares, que equivale al 56% del PIB anual. El problema no solo es la pobreza, el problema más importante es la desigualdad. Gloria, 1 minuto para rebatir el argumento. Yo creo que lo que impide el desarrollo es la pobreza, no la desigualdad. Y yo creo que la pobreza es una condición de la que todo ser humano puede salir, sobre todo cuando se le garantiza su respeto a su vida, a que lo que produzca no le va a ser robado y a su libertad de poder hacer algo por cambiar esa situación. Por algo tenemos más de 1 millón de guatemaltecos viviendo dentro de un marco jurídico que les respeta la vida, la propiedad y la libertad. Se cruzan uno de los peores desiertos del mundo con tal de irse a Estados Unidos y vivir dentro de un estado de derecho que les respete por lo menos lo mínimo. Es verdad, Guatemala lo que ha tenido toda su vida es un mercantilismo estatal oligárquico, patrimonialista, donde el gobierno es el que te da la razón de existir económicamente. Tú sí puedes existir económicamente, tú no, a ti te protejo, a ti no te protejo, y precisamente yo por eso abogo, porque el gobierno no se meta en la economía. Yo creo que no se trata de redistribución, yo creo que se trata de tener guatemaltecos capaces de crear su propia riqueza, y eso obviamente viene de la manera en que todo lo que se ha creado en este mundo es producto de la mente. Estamos en tiempo, Gloria, 1 minuto. Martín. Primer disenso, en Estados Unidos no le respetan nada a los migrantes, aunque trabajen lo que trabajen y hagan lo que hagan, en cualquier momento les quitan todos los derechos. Después, con el tema de la desigualdad, es imposible construir un Estado que recauda solo 11% de impuestos, donde el 70% es por IVA, y al 1% que más gana en este país, que gana abrumadoramente muchísimo más que el resto, no les cobremos suficientes impuestos, porque ellos tienen toda la capacidad de evadir o eludir todos los impuestos que puedan y pagan menos que la clase media en porcentaje. Y entonces no podemos tener un país en el que hay un 1% que tiene mucho más crecimiento que el resto del país, que tiene mucho más derechos, que puede financiar a los partidos políticos corruptos, a los candidatos corruptos, que los jueces no tienen ningún poder sobre ellos, y seguir creyendo que todo depende de la voluntad de las personas y de que le digamos a la gente, no te van a quitar las cosas y por eso puedes salir de la pobreza. 1 minuto, Gloria, siempre en el tema de la desigualdad. Perdón, si podemos seguir con el tema de la desigualdad más tiempo, yo feliz. Sigamos, tenemos 1 minuto para cada uno. Yo creo que cualquier migrante que nos esté viendo te puede decir que al menos una cosa que se le respeta es que él mande su remesa de vuelta a este país, que es el ingreso número 1 de divisas que tenemos y que produce consumo por falta de educación, sí, pero también desarrollo y productividad para las personas que les ingresan las remesas desde afuera y tratan de hacer algo con ellas. Yo no creo que la ganancia es lo que importa, no es decir, ese 1% tiene más que lo que tiene el resto, sino es ver las personas que están en condiciones de
pobreza, qué hay que hacer para que dejen de tener pobreza. La izquierda intelectual más respetable del mundo reconoce que la única forma de eliminar la pobreza es a través de la creación de empleo. Y yo creo que la mejor manera de hacer que ese 1% de unos pocos se distribuya es poniéndolos a competir libremente. Si queremos que ya ese 1% de guatemaltecos no vivan dentro de esa comodidad donde financian partidos políticos que les dan privilegios oligopólicos, lo que tenemos que hacer en este país es permitir que vengan empresas de todos lados a competir con esos oligárquicos del 1% y entonces que se redistribuya para que otros puedan venir a ofrecerle mejor fuentes de empleo a los guatemaltecos que están en mayor necesidad. Hoy por hoy, obviamente, Guatemala no es la Guatemala de los años 80. Nuestra urbanización se dio de una manera abrupta por el terremoto de 1976. Vinieron a la ciudad capital y a los cascos urbanos personas que estaban en la absoluta desesperación en las áreas rurales donde no había absolutamente nada. Crecimos desordenadamente. Aquí el problema no es la sobrepoblación. Si tuviéramos sobrepoblación de científicos, de artistas, de profesionales, de niños que no crecen con maltrato físico ni con maltrato psicológico, otra sería la historia. El problema está en que realmente necesitamos que los guatemaltecos aprendan a pescar y se aprendan a parar sobre sus propios pies, todos, los que están arriba y los que están abajo, aprender a competir, porque si algo sí te garantiza una economía que fluya libremente es que vas a tener precios baratos, que es lo que más le conviene a la mamá, que apenas si tiene 100 quetzales para distribuirlo entre todas sus necesidades, precios baratos y mayores opciones. Entonces, si queremos acabar con la oligarquía de este país, hay que abrir las fronteras, bajar los aranceles y ponerlos a que compitan internacionalmente y a que se dejen de esconder en las faldas del Estado. Martín, ¿argumento para cerrar este tema? Sí, a mí me parece que hay un mito detrás del discurso de que vengan más empresas, vamos a quitar, no cobrar impuestos. Eso fue el mito del tema de la ley de maquilas, que funcionó como un puntapié inicial para mover algunas industrias, pero ahora lo hemos usado, por ejemplo, en la Palma Africana, que está inscrita bajo la ley de maquilas para aumentar las inversiones, pero ni siquiera paga salarios mínimos, ni da mejores oportunidades, ni hace que el Estado tenga ingresos, ni cuida el medio ambiente, y su competitividad es no pagar impuestos, no pagar buenos salarios y no cuidarse, no contaminar el medio ambiente. A mí me parece que con este modelo económico de simplemente que vengan y no paguen impuestos y den fuentes de empleo, nunca vamos a poder tener suficiente dinero para hacer que el Ministerio de Educación tenga más dinero y tenga capacidad de educar mejor o de dar mejores herramientas de educación a los ciudadanos para poder aspirar a otros empleos. Y entonces lo que estamos haciendo es competir a la baja, competir a ver quién le da más beneficios a todas las empresas, que paguen menos impuestos, y tener tipos de trabajo como el de la maquila, que hace 80 años nos dijeron, bueno, sí, si ahora traemos maquila, en 80 años vamos a tener industria. No es cierto, seguimos teniendo maquilas y seguimos tratando de bajar salarios, bajar impuestos y hacer al país competitivo hacia atrás, y seguimos teniendo una población sin acceso a educación de calidad, salud de calidad, no digamos seguridad social, un montón de cosas que hacen que el país siga sumido en la pobreza por esa desigualdad extrema también, que no permite que podamos hacer reformas para que los que más dinero tengan aporten más al país. Tenemos que ir a una pausa, señores. Gracias por sus argumentos. ¿Usted qué opina? Las redes sociales están abiertas. Igualdad en ley o igualdad en responsabilidades. Aquí está Martín Rodríguez, Gloria Álvarez en este debate en HDP. Para de Opinión Guatemala decide 2015 por Azteca Guate. Ya regresamos. Nuestro país pasa por momentos muy difíciles. La corrupción ha hecho mucho daño a tu familia y al Estado. Es por eso que has dejado de creer en los políticos. Yo vengo a hablarte con la verdad y con el corazón, a comprometerme contigo, a trabajar porque la economía de tu familia mejore, porque tus hijos tengan educación de calidad, que la salud esté al alcance de todos, a apoyar a la agricultura y a trabajar por la seguridad y justicia, porque nosotros sí podemos. Mario Estrada, presidente. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno, ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean.
Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias al Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Campo Pagado. Guatemala exige honestidad y vamos a darle honestidad. Porque tengo las manos limpias, me presento ante la patria que tanto amo sin nada que esconder. He sido funcionario público y pongo a disposición mi trayectoria como prueba de que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Queremos un gobierno limpio, honesto, trabajador, que marque la diferencia. Queremos gente capaz que no llegue a improvisar. Guatemala merece honestidad. Roberto González, presidente, creo, unionista. Campo Pagado. Continuamos en la barra de opinión, Guatemala así 2015. En unos momentos retomamos el debate entre Martín Rodríguez y Gloria Álvarez. Ya, volvemos. Campo Pagado. Guatemala exige honestidad y vamos a darle honestidad. Porque tengo las manos limpias, me presento ante la patria que tanto amo sin nada que esconder. He sido funcionario público y pongo a disposición mi trayectoria como prueba de que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Queremos un gobierno limpio, honesto, trabajador, que marque la diferencia. Queremos gente capaz que no llegue a improvisar. Guatemala merece honestidad. Roberto González, presidente, creo, unionista. Campo Pagado. Sonrisa va todo nuestro apoyo, comprometidos con tu bienestar y el de tu familia. Banco Azteca te sonríe, nosotros te apoyamos. Retomamos este debate en Hijos de la Política. Ya tendencia en las redes sociales, los guatemaltecos pues participando muchísimo allí vía la web. Entramos al tema ya final. CICIG, estábamos en desigualdad y racismo y yo creo que se entrelazan un poco. Gloria mencionaba que los guatemaltecos tienen que aprender a pararse solos. Martín, que tenemos que encontrar la igualdad en responsabilidades y bueno, CICIG tal vez tiene que ver algo con este tema en el de desigualdad. ¿Qué piensan ustedes? Martín, 2 minutos. CICIG, ¿se queda en Guatemala? ¿Ya cumplió su rol o se tiene que ir? A mí me parece que la CICIG es un ejemplo de un invento guatemalteco. Es una institución que no existe en ninguna parte del mundo y guatemaltecos nos inventamos cómo hacer una comisión en la que trabajaran juntos guatemaltecos, fiscales, con investigadores latinoamericanos, con financiamiento de países industrializados. Yo creo que nos ha dado una muestra de cómo necesitábamos un pequeño empujón para empezar a derribar la impunidad, desde el inicio con el caso Rosenberg, después con el caso Pavón y ahora con todos los casos que ha llevado ahora sí con el mandato de Iván Velázquez. Me parece que ha cumplido su rol y que necesitamos CICIG si queremos terminar de sanear el sistema de justicia unos 4 años más. Gloria, ¿CICIG se queda o se va? Más importante que la CICIG, pienso yo, es tener la manera en que el organismo judicial sea escogido de diferente forma. Nuestras comisiones de postulación son un desastre. La manera en que elegimos jueces y magistrados hacen que en este país la justicia sea parcializada. Entonces, aunque la CICIG se quede el tiempo que se quede, nuestro organismo judicial sigue paralítico. Y vuelvo a mencionar, 1.000 millones de quetzales de un presupuesto de 70.000 millones se van a nuestra prioridad, que debería de ser seguridad y justicia. Es absurdo. Entonces, si uno analiza los costos-beneficios, los años que hemos tenido la CICIG, lo que ha costado en
dinero la CICIG para que solo haya agarrado ciertos casos, que seamos realistas. Todos los guatemaltecos saben que aquí el negocio más eficiente y que más rapidito funciona es la corrupción. Tú querés llegar a sacar un registro sanitario o importar un bien y casi que te dicen, a ver, le tenemos varios planes. El combo 1 es que se va a tardar un año su papelería, no paga nada. El combo 2 es que en 6 meses le sacamos todo, pero desembolse $30,000. Y el combo 3 es que se lo sacamos en una semana, pero en 50,000. O sea, el guatemalteco le tiene aversión a ser emprendedor y empresario, menos el que está hasta abajo, en la economía informal, que ese sí es el que echa punta todos los días, pero el que está en los estratos medios resulta que ha encontrado a través del gobierno hacerse millonario a costillas de dinero que no ha trabajado y no le pertenece. Entonces, si uno analiza, la corrupción ha sido el negocio más eficiente de los chapines y no necesitamos que la CICIG nos lo venga a decir, aquí todos lo sabemos, pero si tiene que venir alguien de afuera para decirnos, miren, están haciendo mal y a nosotros no nos da la gana de volvernos empresarios y emprendedores, sino que queremos seguir viendo al gobierno como mina de oro, por muy CICIG o lo que venga, vamos a seguir actuando, porque lo que el guatemalteco no ha entendido es, hagamos una ley contra el femicidio, sí, pero si en este país todo el mundo sigue siendo misógino y machista, de nada va a servir. Hagamos una ley para educar sexualmente a las mujeres, sí, pero si los pueblos siguen siendo cachurecos y no se quiere enseñar educación sexual, de nada va a servir. O sea, las leyes no condicionan la cultura condiciona las leyes, y si la cultura guatemalteca sigue condicionando al gobierno a ser una mina de oro donde todo el mundo lucre y a que ser empresario y ser emprendedor está mal visto, pues aunque venga la CICIG, vamos a seguir comportándonos de esta manera. Estamos en tiempo. Martín, CICIG entonces, ¿hasta dónde? No, a mí me gustaría contradecir a Gloria. Primero, CICIG no nos ha costado un centavo a los guatemaltecos. Segundo, el 70% de la CICIG son guatemaltecos. Tercero, no es que solo sea ciertos casos, es que hay un mandato específico y no le podemos pedir a la CICIG que cambie todo el país, sino que se enfoque en estructuras paralelas en el Estado, y es lo que ha hecho, con algunos comisionados más que con otros. Me parece que si bien la cultura es determinante, como tú decías, las leyes sí cambian las cosas. O sea, por ejemplo, después de la ley de feminicidio, las mujeres tienen mucho más potestades legales para abandonar maridos violentos, para denunciarlos. Después de la ley de femicidio también hay los primeros 500 casos, que es el dato que yo tengo, de paternidad responsable, en donde las mamás les habían pedido exámenes de DNA a los supuestos papás. Los 500 casos fueron favorables a las mujeres. O sea que yo creo que si no hubiéramos tenido una ley de escuchas telefónicas, no hubiéramos podido meter presos a un montón de los de la SAT. Yo creo que las leyes sí cambian, y una institución como la CICIG sí lo está haciendo. Coincido con Gloria, con que tenemos que aumentar el presupuesto de justicia, y me parece que la CICIG ha desarrollado una estrategia para ir limpiando instituciones de seguridad. Primero, poder tener un equipo en el MP con el cual trabajar con seguridad, que ya lo tiene. Después, un equipo en la PNC para poder hacer capturas, que también lo tiene. Después empezaron con juzgados en el organismo judicial y fueron detenidos después de todo un proceso para criminalizar a algunos jueces durante los últimos 2 años. Entonces me parece que el proceso de limpiar el organismo judicial primero tenía que empezar con la parte acusadora, que es su contraparte por excelencia, que es el MP, y la CICIG, si le damos un poco más de tiempo, nos va a ayudar a poder limpiar esos organismos y a limpiar también el proceso de cómo elegimos a los jueces, todas las mafias de los diputados, y solo es darle un poco más de recursos, darle más recursos al MP, confiar en los jueces, confiar en los fiscales, no si el fiscal ideológicamente nos cae mal, no, entonces le reducimos el periodo y la sacamos. No podemos seguir con esa mentalidad provinciana de que la justicia solo es si no se mete con los amigos, que es lo que pasó con Claudia Paz, en que como se metió con un montón de amigos de un montón de poderosos, ya no les gustó. Entonces deberíamos hacer una apuesta por la justicia. La CICIG es el instrumento más eficiente para combatir la impunidad. En tiempo, señores. Yo creo que deberíamos darle tiempo y los demás podemos hacer nuestra tarea. Los periodistas, los políticos, los empresarios, todos hacer nuestro trabajo para que este país sea uno más decente y justo en el cual vivir. 30 segundos, Gloria, para concluir. Yo abogo porque el sistema de leyes en este país tiene que irse a un Estado de Derecho, que a cada guatemalteco, sin importar su color de piel o la cantidad de plata que tenga en la bolsa, le garantice su vida, el fruto de su trabajo y sus libertades, sin importar quién sea. Si eso no se puede lograr, hablar de reformar las comisiones de postulación a través de la CICIG o la manera en que elegimos magistrados, porque ahí también hay otros actores involucrados, no solo es el empresario, es el narcotráfico, es la USAC, es el colegio de abogados. Son bastantes tópicos que nadie quiere tocar tampoco.
Llegamos lamentablemente al final de este debate, ha volado el tiempo, yo me comprometo, no sé si me voy a meter en problemas a llevarle un debate más, si ustedes lo quieren continuar, pero con un poquito más de tiempo, tal vez de 1 hora, aquí en la Barra de Opinión Guatemala Decide, solo por Azteca Guate. Nos vemos a la próxima entonces.